Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. La República Popular China, ubicada a casi 2 días de vuelos y combinaciones de nosotros, 11 horas de diferencia, 1.400 millones de habitantes, el primer país exportador del mundo, nuestro principal socio comercial en Uruguay. Les voy a contar algo. Hace un par de semanas yo estaba de viaje, estaba por Madrid y en cierto momento paso frente a un edificio impactante, muy grande, en el centro de la ciudad, y salían y entraban cientos de jóvenes. Yo pensé que era una dependencia universitaria. Y cuando me acerqué, era la Cámara de Comercio Hispano-China que ofrece a una enorme cantidad de personas capacitaciones en idioma chino, leyes de comercio, cursos de historia, cursos de literatura china, una enorme cantidad de personas que todos los días se acerca para conocer más de la cultura de China porque intuyen que a corto o mediano plazo la relación comercial con China es uno de los futuros para Occidente. Y cuando volví a Uruguay y revisaba el dato de que sí, China es nuestro principal socio comercial, conversando con mis amigos me di cuenta de que estábamos llenos de datos equivocados, de malas interpretaciones, de errores directamente acerca de cómo es la China de hoy. Y dije, tenemos que hacer un programa en el cual aclaremos un montón de dudas. ¿Y con quién podemos conversar en China que nos aclare estos temas? Tenemos una persona. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Hola Raúl, mucho gusto. ¿Cómo estás vos? Estoy encantado de que estés en el programa. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Hanna es Hanna Rodríguez Hertz. Ella es uruguaya. Hace varios años que está trabajando y radicada en Shenzhen, en China, una de las ciudades más asombrosas de la China actual. Ella actualmente es profesora en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shenzhen y como está tan integrada a la realidad de la China actual, tenemos un montón de cosas que queremos preguntarle. Yana, gracias por este ratito con nosotros. ¿Qué hora es allá ahora? Son las 9:10 de la noche. 9:10 de la noche. 9:10 de la noche. Y acá estamos grabando a las 10 de la mañana. Esto es un primer tema. Hanna, quiero empezar preguntándote, cuando tú llegaste a China para establecerte como investigadora y como docente, ¿cuáles fueron las primeras cosas que te sorprendieron de la vida cotidiana, ¿sí? Comparada con Uruguay, con Latinoamérica? Y un montón de cosas. Primero que acá no habla nadie inglés ni ningún otro idioma que no sea sus propios dialectos o el mandarín. Esta ciudad, Shenzhen, está en Guangdong, que es el cantón, y la provincia habla cantonés, pero en Shenzhen se habla mandarín. O sea, eso me sorprendió. No hay, ¿hablas chino o te manejas por señas o usas traductor? Pero nada. Y después lo típico que uno ve en Asia, ¿no? Los carteles de neón en las noches, esa cosa tan diferente del paisaje urbano respecto de lo que tenemos nosotros. Esos carteles en chino, con muchas lucecitas en la noche, eso me llama mucho la atención. Muchas cosas me llamaron la atención. No había circulante efectivo, ahora eso es más normal en todas partes, pero en ese momento ya todo se pagaba por teléfono, por celular, por WeChat o por Alipay. WeChat es una aplicación que utilizan todos en China que centraliza un poco las comunicaciones, los pagos, las cobranzas. Es una especie de WhatsApp abarcativo, ¿verdad? Sí, es mucho más que WhatsApp. Yo, por ejemplo, pago
la electricidad por WeChat, pago el gas, la luz, este, compro cosas, tengo grupos de gente que me vende quesos, Ah, mira. no sé, este, También pedís taxi, Ajá. eh, to- está todo integrado, como si fuera Uber, todo en una sola plataforma. Diana, y vamos a empezar con algunos conceptos que me parece que, por lo que estuve viendo con gran frecuencia en Uruguay, los tenemos mal entendidos en China. Em, por ejemplo, en la ciudad que tú estás, em, ¿se siente un clima de libertad para la gente que vive allí? ¿Es una ciudad como estamos acostumbrados a ver en Occidente? Porque el tema del control social suele aparecer en las conversaciones en cuanto a cuando uno pregunta acerca de China. ¿Cómo es eso en el mundo real? Y depende a qué te refieras. O sea, China es China, hay censura, no sale todo en los diarios. Es muy difícil tener información geopolítica porque, bueno, en este momento hay una especie de nueva guerra fría, entonces, como toda guerra, no sabes muy bien, no tenés forma de informarte de verdad. Mi información es leer todo, ver qué me parece coherente, hablar con gente de la calle, investigar qué cosas hacen los científicos, mucho más no puedes saber. Pero no sé si hoy es muy distinto en todas partes del mundo, porque la prensa a nivel mundial sufre un poquito de eso. No voy a relativizar, pero está empezando a ser un fenómeno global, que la información de calidad no circula demasiado. Pero, por ejemplo, tú desde tu móvil o desde tu ordenador, ¿podés acceder a los portales de noticias de todo el mundo? Yo sí, eh, porque tengo datos, tengo un chip norteamericano, entonces puedo acceder. Si no, hay gente que usa VPN, este, y con VPN puedes acceder. No es legal y no es ilegal, está en una nube gris, pero lo usa todo el mundo, incluso chinos lo usan. Varias plataformas están bloqueadas acá, como WhatsApp, Google, Instagram, Facebook, muchas, Twitter mismo. No, si no tenés un chip de otro país o no tenés un VPN, puedes acceder. Ah, pero entonces se siente en la cotidianeidad eso, porque además tú decís que hay un gris, pero si uno, por ejemplo, estuviera de alguna manera siendo investigado por el gobierno por estar haciendo comunicaciones o cosas por el estilo, realmente podemos quedar en una situación incómoda. Eso es una realidad. Sí, pero eso es una realidad. En este momento es más de un país. Sí, sí. Bueno, está bien, entiendo lo que decís. Pero bueno, hay un control sobre todas esas plataformas que acabas de decir, tú las digitas en tu teléfono y no ves nada. No es así. Yo tengo acceso porque tengo un chip norteamericano, así que salgo directamente, lo uso y no está prohibido eso. No está Lo que prohibido. pasa que no, pero no está, o sea, está bloqueado. Hay una cosa que se llama la Gran Muralla China electrónica, digamos, que hace que todas las grandes plataformas de Estados Unidos y del mundo no entran acá. Entiendo. Eh, no es solo un tema de censura. Yo eso ya hace bastante que lo descubrí. Es un tema de soberanía de datos. A ver, Eh, o sea, los datos son el petróleo del siglo XXI. Y en 2000 ya se le ocurrió a los chinos decir, no le vamos a regalar los datos a las grandes plataformas norteamericanas, porque con esos datos arman las LLM, arman la inteligencia artificial, arman las grandes bases de datos y los datos si no se los están regalando. O sea, es un doble, si querés, intención. Pero eso estuvo ya previsualizado en el año 2000 por el gobierno chino. Y desde ese entonces que no permiten ingresar a las grandes empresas que manejan grandes cantidades de datos. Y si te fijas,
Estados Unidos está haciendo lo mismo ahora. Sí. Llegaron más tarde con TikTok, porque ahora TikTok tiene un montón de información de los norteamericanos. Es un tema de soberanía de datos. Comprendo. Mirá que el aspecto entonces central anda por ese lado. Quiero preguntarte, Jan, acerca de un montón de cosas de la cotidianeidad de China. Voy a empezar, por ejemplo, por la educación. ¿Cómo es la educación en China? ¿Es pública, privada, mixta? ¿Cómo funciona el sistema educativo? Eh, Pública, hay colegios privados, pero no lo tengo claro. Nosotros como extranjeros podíamos enviar a nuestros hijos a colegio privado, pero los chinos no pueden enviar a sus hijos a colegio internacional. Ajá. En general, no sé si hay colegios privados para chinos, creo que sí, pero los chinos prefieren la pública porque es más exigente y tiene mejor nivel de profesores. Los privados son para casos especiales, por ejemplo, padres que viven, hay padres que, eso es una cosa re loca de acá, que hay muchas parejas que viven un esposo y una esposa en ciudades distintas. Y entonces a veces los mandan pupilos a los hijos y los públicos no tienen pupilos. Entonces hay privados que tienen chicos pupilos y ese tipo de cosas. Hay colegios privados, pero no internacionales. Los internacionales son solo para nacidos en el extranjero. Entonces, el grueso de la población china asiste a educación pública china desde la primaria hasta qué nivel. Y hasta que le dé. Cuando termina la secundaria, hay un examen que se llama Gaokao, que quiere decir alto examen. Y es como un poco como la selectiva en Madrid, en España, perdón. Eh, es el puntaje que saques en ese examen determina a qué universidad podés llegar a ir. Este, y es súper determinante en la vida de los estudiantes. Es una Y es tan bisagra. determinante, es una bisagra importantísima, y es tan determinante que aviones cambian la ruta para no hacer ruido cerca de las escuelas, a ese nivel. Mira. Las ambulancias tienen prohibido pasar cerca de las escuelas ese día, y todos los edificios nos mandan este, avisos que no es posible hacer reuniones ni ningún tipo de ruido los 3 días antes del examen. O sea, es un evento de una potencia enorme a nivel nacional. Tiene una magnitud enorme, sí, sí, a nivel nacional. Y eso define entonces los destinos universitarios de millones y millones de jóvenes chinos. Y la universidad, más allá de a cuál termina pudiendo asistir cada uno en función del resultado de este examen, ¿la universidad también es gratuita? No, la universidad no es gratuita. ¿Cómo funciona? La universidad tiene una cuota que no es cara, no es el nivel de caro que puede ser en otros países. Es, es pagable, digamos, pero tiene examen de ingreso, ¿no? O sea, tiene el Gaokao, que es en realidad un examen de ingreso, y solamente los que tienen un muy buen puntaje pueden entrar. Este, y las universidades son muy exigentes En acá. general, ¿sentís que el sistema educativo, desde primaria, secundaria y hasta universidad, apunta a la excelencia? Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada cultura entiende la excelencia de una manera distinta. Ajá. ¿Cómo sentís que se entiende allí? Bueno, yo lo que siento, ya llevo 9 años, es que China está cambiando. Hay muchas cosas que están revisando, porque antes era todo como un trabajo, le daban como excesivo énfasis al trabajo sin descanso, Ajá. y no solo en el estudio, también en la vida. Y el trabajo y el no descanso, el no ocio.
Y ahora yo he observado que tanto en la economía como en la educación están eh, experimentando cosas nuevas, están innovando. Está empezando a cambiar, entonces, porque parte de la imagen que tenemos desde Occidente de China es esa laboriosidad a prueba de todo, ¿no? Como que pareciera que es un 24/7 de tarea, de dedicación. ¿Eso sentís que está paulatinamente cambiando? Sí, está cambiando. En, en el trabajo es donde yo más lo noto. Los estudiantes, yo noto varias cosas, pero que son bastante universales, no son solo de China. Por ejemplo, adicción a los juegos. Ajá, Juegan mucho, mucho, mucho a los juegos electrónicos, pero eso, la adicción a las redes es un tema bastante global, no es solo de China. sin duda. Están, eh, pasan muchísimo tiempo y pierden tiempo de estudio, pierden tiempo de vida por estar conectados. Y por eso te digo, ahora tenemos re mala conexión, porque a esta hora termina la facultad, termina el colegio y están todos jugando. O sea, el sistema de banda ancha de China se pone a prueba todas las noches con el juego de los chicos. Sí, pero es increíble, no puedes ver una película, no puedes hablar, es realmente complicado. Qué curioso. Este, Quién lo diría? Y te hago una pregunta. sí, Mencionaste que el examen, el alto examen, como lo llamaste, es un evento sí, nacional que marca en sí. muchos aspectos el futuro de la gente. ¿Qué pasa con los que no les va bien en esa prueba? ¿Qué sucede? Y, y van al mercado laboral. A un mercado laboral de menos calificación. ¿No hay una nueva instancia, una nueva oportunidad? No, yo que sepa no hay. eh, Tipo tecnicaturas, no conozco, no te quiero mentir, no conozco. Yo estoy en el ambiente universitario, capaz que hay tecnicaturas, yo no las conozco. Ok. Eh, Igual las empresas capacitan a sus obreros, o sea, dan cursos dentro de las empresas, pero no conozco sistemas que sean tipo UTU Entiendo. o tecnicaturas, no conozco Ahora, acá. estás describiendo un sistema que marca realmente, porque me imagino que hay un correlato después con los niveles salariales a lo largo de la vida, ¿no? Dependiendo de lo que pasa en ese día cuando uno es tan joven. Sí, sí, por eso es, no sé la presión que tienen los estudiantes, los padres, todos, toda la familia, es un evento impresionante para todos, es un recontra evento. Eh, Diferencias de clase hay en China, es una sociedad con profundas diferencias sociales. ¿Está como estratificada o está, digamos, polarizada? Pues hay un matiz, ¿no? Si hay como renglones a No, nivel de ingresos o si hay gente que no tiene casi nada y otra tiene muchísimo. está estratificada. Ajá. Hay gente con muy poca plata, hay gente con mucha plata, hay gente entre medio. Hay clase media en China. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿este sistema redunda en que existe una clase media o está más polarizado? Hay una clase media, o tal vez más de una clase media. Existe, existe más de una clase media. Sí, está totalmente estratificado y existe más de una clase media y esa clase media es educada. Ajá, Porque viste que la clase media ha dejado de estar educada en muchos países. entiendo lo que La decís. clase media china es educada. Lee, viaja, pone prioridad al conocimiento. eh, y bueno, justamente una de las cosas que está cambiando es el tema del ocio, porque antes tenían, bueno, Jack Ma, el dueño de Alibaba, salió a decir que si querían tener plata en la vida tenían que trabajar 996, que es de 9 a 9, 6 días a la semana, que después lo prohibió el gobierno porque era una exageración. Y lo prohibió no solo porque era una exageración, sino porque también
Si trabajan todo el día no se mueve la economía, porque el ocio es necesario para que se mueva la economía. Mueve muchos engranajes de la Eh, economía, el entretenimiento y el ocio. exacto. El entretenimiento, salir a comer, salir a comprarse ropa, ir con los chicos a pasear, viajar. Si están todo el día trabajando, no hay muchos sectores de la economía que no se mueven. Te cambio de tema por un momento acerca de la educación, porque mencionaste el tema de los viajes. Em, Me imagino que hay mucho turismo interno porque hay un mundo de maravillas que visitar a nivel geográfico, histórico y demás, pero también cuando uno recorre el mundo ve una enorme cantidad hoy por hoy de turistas chinos. Cuando una familia china decide salir del país y hacer turismo, ¿lo decide y ya? ¿O hay que pedir permisos? ¿O hay algún tipo de restricción al respecto? Bueno, no sé, no tengo datos actualizados, pero eh, ¿sabes que solo el 10% de los chinos tiene pasaporte? El 10%. Y el 10% son todos los que vemos dando vueltas por el El diez planeta. por ciento es... Sí. Qué, qué maravilla. El 10%. O sea, en general es en turismo interno. En general hacen turismo interno. Tiene una excelente red de trenes. El tren funciona mejor que el avión. Los aviones tienen casi todo retraso. Los trenes salen en punto, a veces salen 10 segundos antes, así que no te juegues Mira, porque a veces salen 10 segundos antes. Pero están siempre en hora. El tren, yo prácticamente nunca me ha pasado que un tren se atrase. ujú. Jamás. Los aviones sí, los aviones se atrasan siempre, cambian a último momento, pero los trenes no. Pero una familia Hay trenes de muy buena calidad. de mucha calidad. ¿Y autopistas? Autopistas yo no he recorrido, pero yo no hice turismo de carretera en China. ¿En tu Hice ciudad la más que familia nada se tren mueve? y avión. ¿En tu familia la ciudad funciona con muchos vehículos particulares o hay un predominio del transporte público? Hay muy buen transporte público y hay también muchos autos. Hay una subvención del gobierno para pasarse a eléctrico y ahora la gran mayoría, pero te diría un 90%, o sea, todo el transporte público es eléctrico, todos los taxis son eléctricos y te diría que un 90% de los autos son eléctricos. ¿Y el mercado automotriz en general, vehículos de producción china o hay vehículos de otros países también? Hay de todo, pero últimamente veo muchísima preponderancia de vehículos chinos. Ajá, aún en los segmentos premium. Este, Sí, porque sacaron líneas equivalentes a los Teslas. Bueno, hay premium que ya no hay. Es que ahí son esos, tipo Ferrari, Lamborghini, hay acá. En esta ciudad hay, encontrás, o Mercedes o Rolls Royce incluso, Ujú. pero ya son gente que quiere la marca. Busca eso, pero existe esa gente también y tiene derecho a comprárselo. Si lo puede pagar, listo. Sí, Eh, sí, 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 ¿Es verdad eso que los sí. garajes son muy costosos? Yo no tengo auto, pero Mira, me parece que sí, que son bastante costosos. Ahora, en general, los edificios traen su propio garage, los edificios que tienen autos, ¿no? Que de cierto lujo, ujú, y salen caros porque muchos garages tienen para cargarte el auto eléctrico, tienen el cargador, todo eso, entonces todo eso sale plata. comprendo. Algunos tienen guardia de seguridad. eh, Como te digo, como dijiste vos bien, está muy estratificado, entonces eh, depende de dónde te coloques. Hay gente de tal lujo que yo no los llego a conocer, porque viven como en unos barrios privados que no los conoces. Comprendo. Y contame esto, salimos del tema educativo y esa cotidianeidad. Te quiero preguntar por la salud. ¿Cómo funcionan los sistemas de salud allá? Bueno, la salud pública está bastante buena, tienen un muy buen sistema de salud pública. Hay salud privada, puedes pagar privado. Hay seguros de salud, este, compañías muy buenas y también esas compañías tienen convenios con las empresas. Yo, por ejemplo, mi universidad tiene convenio con la aseguradora Ping An
y entonces me sale muy barato el seguro de salud y después de eso tengo todo pago. Hoy fui a hacerme el chequeo mamario. Si hay mujeres escuchan, Háganse el chequeo, háganse los mamá. chequeos. Este, fui a hacérmelo y todo pago por la universidad, bueno, por el seguro que yo pagué antes, pero que es relativamente barato. ¿Y las situaciones de complejidad que se pudieran presentar? Y hasta una cierta cantidad te lo cubre el seguro. Ujú. Después, si es muy complejo y muy caro, lo tenés que pagar aparte. ¿Y la calidad del sistema de Este, salud en general es comparada con la que de repente tenemos en el Uruguay? sí, y en algunos casos mejor. Ah, sí. Depende de lo que pagues. O sea, a nivel salud pública es muy, muy bueno. Y la salud privada, pandemia, venían doctores de Hong Kong, que Hong Kong tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Mirá. Hong Kong está a 1 hora de acá, 1 hora en auto. Y entonces el sistema de salud era buenísimo, el nivel salud premium, te estoy hablando. Sí. Después de la pandemia eso se cortó. La salud pública sigue siendo muy, muy buena, pero salud premium cayó un poco porque no cuenta más con los doctores de Hong Kong. Ujú. No es solo los doctores de Hong Kong, también hablan en inglés los doctores de Hong Kong, que los locales no, hablan muy poco. Eso es todo un tema, Hanna, manejarse. Y decime, me gustaría que me cuentes cómo funciona el sistema de lo que sería nuestra previsión social, porque muchas veces nos llegan imágenes de ancianitos en China paseando y viajando. ¿Cómo es la jubilación en China? ¿Cómo funciona ese sistema? Hasta hace poco no había jubilación. No había. Ahora, no, ahora hay unos planes jubilatorios, pero varían según las ciudades, varían según las empresas, varían según muchos factores. Yo misma cuando llegué acá no tenía jubilación. Después, al poco tiempo, empezaron a ofrecer unos planes que son como planes privados, pero muy subvencionados, o sea, bastante convenientes. O sea, lo que es más común es que tienen como una especie de jubilación que es un poco privada y un poco subvencionada. Pero Pero, sí los viejitos tienen muchas facilidades para acceder a la salud que ajá. antes no tenían. Pero, ¿cobran algo? O sea, ¿cómo funciona la cotidianidad de un anciano en China? No cobran. O sea, creo que si no estaban trabajando y no estaban en ningún plan, yo creo que no existe una jubilación universal. Qué fuerte. Entonces, ¿qué será una carga para sus hijos? Tener la responsabilidad de Sí, cuidarlos. sí, pero lo que pasa es que acá el tema de los hijos funciona muy distinto que en Occidente. A ver. Los padres, los padres y los viejos son como venerados socialmente. Es más importante, para una persona adulta, se le da más valor a los padres que a los hijos. Ajá. Este, Te lo digo, por ejemplo, si eh, yo tengo hijos jóvenes, pero son mayores de edad, y si yo quiero sacar una visa para que ellos me vengan a visitar, ahora sí porque mejoró todo, pero si yo quiero sacar una visa para que ellos me vengan a visitar, no la consigo, pero si yo quiero que mi madre venga a visitarme, tengo muchísima más oportunidad. Mm, entiendo. O sea, los padres son una obligación social en la cultura, no solo china, en la cultura asiática en general, los padres son como una obligación social y no solo individual, colectiva también. A los ancianos se los respeta, es así, es social que al anciano se lo respeta. Si tiene problemas, se lo ayuda a cruzar la calle. Si tiene problemas para pagar, se lo ayuda a pagar. O sea, incluso en algunos lugares, cuando viene alguien muy, muy viejito, se ponen de pie en señal de respeto. Eso es Este, cotidiano. Se da con mucha frecuencia lo sí, que me estás diciendo. sí, sí, sí. Los viejos en China son muy cuidados.
Sin embargo, desde el punto de vista de, digamos, su seguridad económica, pareciera que la historia está cambiando, pero no venía siendo así. No, porque no había plata. O sea, el bienestar económico chino es relativamente reciente que llega a los estratos más bajos. Claro, claro. Estamos hablando de que de pronto la ancianidad era respetada, pero podía llegar a ser muy pobre. Sí, pero bueno, de eso se encargaban los hijos. Tenían que trabajar para que sus padres no pasaran mal en sus últimos años. Comprendo. Hanna, Hay una cosa, una anécdota que tengo, un colega que los ancianos, por ejemplo, la madre de este colega es un colega mío, chino, y la madre estuvo toda la vida ahorrando para comprarse el cajón donde le iban a enterrar, y se lo compró y lo tenía en el living el para ataúd. asegurarse que iba el ataúd. La mujer compró su ataúd con gran esfuerzo y lo tenía como un mueble. Sí. Y mi colega diciéndole, mamá, pero yo te puedo comprar un ataúd, no, no hagas eso. No, 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 yo quiero estar tranquila de no cargarle a mis hijos con esta compra. Mirá, vaya, vaya aparador, ¿no? Hanna, te propongo que hagamos una pequeña pausa. En la segunda parte tengo muchas más preguntas para ti acerca de la cotidianidad que vivís allí en Shenzhen, en China. ¿Te parece? Dale. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos conversando con Hanna Rodríguez Hertz, que es docente y es investigadora y está en la Universidad de Shenzhen, en China. Y estamos conociendo acerca de varios aspectos de la sociedad china, nuestro principal socio comercial, de quien tan poquito creo que sabemos. En la primera parte estuvimos conversando acerca del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de retiro, algunas anécdotas muy buenas. Te quiero preguntar, esta sociedad que entonces tiene capas medias estratificadas, también dijiste que hay gente que tiene poca plata, que hay gente que tiene mucha, claro que sí. Sí. ¿Tiene fenómenos de delincuencia? Bueno, depende de las ciudades. En general, China es muy, muy segura. Esta ciudad es particularmente segura. Tiene cámaras en toda la ciudad, o sea, en toda la ciudad y adentro de los edificios. Todos los ascensores tienen cámaras. Este, e- es muy raro, o sea, es muy seguro especialmente para las mujeres. Yo no conozco desde que estoy acá ningún reporte de violación, por ejemplo, ni de abuso de nadie. Es una ciudad mega segura, pero no, no te estoy diciendo de saberlo de recorrer la calle, que me lo digan chicas jóvenes, no, no de que salga en los diarios, sino de que me lo dice la gente, que lo dicen los extranjeros que están sorprendidos. Es muy segura. También el delito más frecuente acá es la estafa, pero la estafa electrónica, que Mira, te convence de que le dé los datos, te clonan la tarjeta, eso hay mucho. Pero rapiña, robo con violencia, violaciones, asesinato, hay muy poco, o sea, salvo que sea algo muy premeditado, pero que sea algo de violencia de la callejera, no hay. No hay porque está todo filmado y vas preso al toque. Hanna, ¿y violencia de género o violencia intrafamiliar? Violencia de género sí hay un montón. A ver, Violencia de género hay un montón. Y durante la pandemia hubo un pico de violencia de género. Hubo varios picos. Hubo pico de divorcios, hubo pico de violencia de género, hubo pico de suicidios. Este, fue un poco un fenómeno global, pero como acá se dio primero, la pandemia, claro, estar todos encerrados y no tener por ahí situación
normal que por ahí tenés la posibilidad de salir de tu casa, ni siquiera tenés esa posibilidad, estás con alguien que A ya veces tiene alguna base violenta, eso empeoró las cosas realmente. imagino que tal vez también núcleos familiares acostumbrados a que muchas horas del día esté cada persona en su trabajo, esta convivencia forzada de la pandemia puede haber sido complejísima. Los números de violencia de género aumentaron un montón durante la pandemia. Y decime una cosa, a raíz de esto que mencionas, también me da la curiosidad. Se habla mucho de las mafias chinas, pero a veces se habla de las mafias chinas en el extranjero. Me pregunto si hay también grupos delincuenciales en China que de pronto combatan entre ellos o no se da eso. Debe haber, pero yo no me enteré, yo no Ok. tengo ni idea. Mirá, acá, por ejemplo, el tema narco es muy complicado porque eh, no es solo el consumo está prohibido, pero la venta de marihuana, por ejemplo, tiene pena de muerte. Marihuana, pena de O muerte. sea, sí. Venta de marihuana, pena de muerte. O sea, no me parece que nadie se arriesgue a eso. Yo conozco gente que consigue sus drogas, yo, la verdad, paso realmente, Comprendo. no, prefiero un vaso de vino Pero se y corre un no riesgo entonces, arriesgar. porque está penalizado el consumo también. Sí, el consumo, obviamente no con pena de muerte, el consumo está penalizado, supongo yo, con una multa, pero, por ejemplo, no sé si no te deportan si te encuentran consumiendo, no sé. Ajá. Este, entonces, la verdad que no vale la pena el riesgo para mí. No estoy en esos círculos tampoco. Los jóvenes, o sea, y mis hijos ya no viven acá como para preguntarles, porque los amigos jóvenes por ahí saben más, pero no, n- no, No, no no hay, no ingresa. tengo conocimiento. No sé Johanna, si no ingresan, sé que la droga acá no es un problema porque lo tienen muy, muy controlado. controlado por el lado de una amenaza fuerte de penalidades. Así funciona. Total, lo tienen controlado porque si no te matan, básicamente. ¿Y el sistema judicial chino? ¿Qué sabes al respecto? ¿Es un sistema transparente? ¿Es un sistema que está en las No, noticias? el sistema judicial chino, no sé, a mi ver, es algo totalmente opaco, Totalmente opaco. pero sí, y el consejo que te va a dar cualquier extranjero cuando llegues acá es no te metas en problemas legales, que la De, ley china es para los chinos. Entonces, eso es lo primero que te dicen cuando llegas acá. No te metas en problemas legales. de ningún tipo. De ningún tipo. Arregla como puedas, arregla tras cartón, no vayas a la justicia porque tenés toda la de perder. Este, eso me lo dijeron a mí y se lo dijeron a los que vinieron antes que yo. Y yo se los digo a los que vienen nuevos. Pero tampoco No digo, te por metas en ejemplo, problemas legales. si un país occidental de repente tuviera un evento judicial grande, que tuviera una pena muy larga o riesgo de pena de muerte, eso estaría en las noticias todas las noches. Allá no es así eso. No, el tema judicial es bastante opaco. No. Sí, cuando hay un extranjero que tiene pena de muerte, eso es obviamente una notición, pero generalmente, te digo, las penas de muerte muy raramente se ejecutan. Ajá. Te dan pena de muerte, te tienen 2 años preso y después te dan una amnistía, que quedas más tiempo preso, pero raramente se ejecutan las penas de muerte. Ah, mira. Mira, ese es un preconcepto que también está muy establecido, como que cuando hay un crimen hay... Porque es muy rimbombante la pena de muerte, pero esperan a que salga el foco de ese caso y después te terminan amnistiando. Ah, O mira. sea, es muy raro que ejecuten realmente a alguien. ¿Y penas muy largas, así como cadenas perpetuas o penas de 40, 50 años, existen? Sí existen, sí existen. Pero tampoco son tan cotidianas. No Generalmente, sabemos. o sea, yo no me entero, esa Claro, es la verdad, no me claro. entero.
Hanna, y decime una cosa, otra pregunta que me hacían mi grupo de amigos, sugiriendo preguntas para esta charla. En el ambiente laboral cotidiano, ¿cómo es la calidad de vida de los trabajadores? Es decir, hay pausas para los almuerzos, en general se genera espíritu de grupo y después del trabajo vamos a celebrar un cumpleaños a una cafetería. Ese tipo de relacionamiento social derivado del trabajo. ¿Se da como lo tenemos entendido en nuestras regiones? Bueno, depende de cómo lo entiendan en las distintas regiones. Acá, por ejemplo, en la construcción está obligada a parar de 12 a 2, Ajá. porque la siesta es sagrada. Mira, La siesta es sagrada. Y la siesta y el almuerzo, o sea, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, para no todo. se puede hacer ruido de construcción y es el horario de comer y de dormir la siesta. Este, no veo que la gente de trabajo salga tipo a cenar juntos o de joda. No, no veo que eso se dé mucho. Sobre todo después de cierta edad, después de los 30 años, la gente va a su casa. Ujú. Por ahí tienen alguna cena conjunta, pero muy oficial. No es que esa cosa de ir al boliche, a tomar una con los compañeros de trabajo, no, yo no lo he visto mucho. Bien. Este, no se ve mucho. Y sí veo que en todos los estratos sociales sí se estila ir a almorzar juntos porque hay esta pausa de 12 a 2. Y ahí Bien. se da la socialización en el almuerzo. Y los obreros de la construcción los ves que se compran las bandejitas de arroz con carne, qué sé yo, y están comiendo con los palitos ahí, ahí mismo en la obra, pero todos juntos, y charlan y qué sé yo. O sea, en la hora de la socialización es más bien el almuerzo. Y eso es también para el mundo corporativo también se da de esa forma. Sí, en el mundo corporativo también, la hora de socialización es en el almuerzo. Hay cenas, pero las como en Occidente, que te serví una copa y qué sé yo, es como más organizado. Se toma baijiu, que es el licor blanco, y que tiene 54 grados, no lo puedes tomar como vino, te lo sirven en unas copitas así de chiquititas y es con orden, o sea, sirven y primero el más importante hace un brindis y todos tenemos que tomar en ese orden. Después del brindis de la persona más importante, después van, son muy jerárquicos, en orden de jerarquía, cada uno va haciendo su brindis, pero vos no puedes tomar vino fuera del brindis. Ahora están cambiando, se están flexibilizando esas costumbres, pero en una época, dónde se sienta cada uno, cuándo toma, etcétera, todo eso está muy protocolizado Hanna, ¿cómo está la en el mundo cosa? corporativo. ¿Cómo está en tu ciudad la Sí. cosa respecto de preferencias sexuales? ¿Hay liberalidad? ¿Hay espacio para la homosexualidad sin represión? ¿Cómo funcionan las minorías? A mí me parece que la homosexualidad es bastante tabú Es un acá. tabú, mirá, pero no está penalizada. Sí, no, no está penalizado. Hace ya bastante que no está penalizado, pero yo hace 9 años que vivo acá y nunca, en todo el tiempo que viví acá, vi a dos personas del mismo sexo de la mano. O Nunca. sea, en plan pareja, Ujú. nunca. No en espacios Sí, públicos. amigas, amigos, nunca, nunca en espacios públicos. O sea que es un tabú social. Es un tabú social, sí. Ujú. Y el consumo de alcohol... Mis hijos que Sí, salían más en la noche, me dijeron que en la juventud se ve más, ajá, adentro de boliches se ve más, pero, en la calle no. ok. Otro preconcepto que está es que de pronto cuando personas de China empiezan a beber, de repente se les va la mano y terminan profundamente borrachos. ¿Eso es un preconcepto o es algo que está en la cultura? No, no es un preconcepto ni está en la cultura, es una enzima que los asiáticos, de la cual los asiáticos carecen. A ver, eso no Es, lo vi venir. sí, sí. Eso me lo explicaron a mí hace muchos años.
muchos asiáticos, un porcentaje enorme, como un 50%, carece de una enzima que te ayuda a procesar el alcohol. Mirá, Entonces, hablando mal y pronto, se ponen en pedo con una copita. mirá vos. Pero es químico, no es cultural, no es nada. O sea, se emborrachan con muy poco alcohol porque les falta una enzima que necesitan para procesar el alcohol. Ujú. Mirá qué curioso eso que me estás contando. Hanna, y te hago otra pregunta Que sobre... muchos, no solo son asiáticos, también eh, gente de aborígenes de Uruguay, también les pasa eso que les falta esa enzima. Mirá, no, O no sea, es metabolizan el algo alcohol. que es genético, sí, sí. Y también una pregunta que te hago desde lo social. ¿Ves algunos fanatismos que se desaten en la sociedad china? Por ejemplo, no sé, fanatismos por un equipo deportivo, fanatismos por el juego. ¿Hay alguno de esos tipos de, llamémosle, excesos que observes que empieza a darse en la sociedad de China? Sí. Está empezando a haber una exageración con el juego. Juego O en línea. sea, está viendo, sí, adicción a los juegos. No juego solamente jueguito electrónico, No, no. juego de apostar plata en línea. Eso está empezando a ser un problema. ¿Ilegalmente está permitido? Eh, no tengo idea, creo que sí. O sea, Creo ves, que está tú ves permitido. anuncios, por ejemplo, de empresas de juego online. Ah, sí, 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 hay por todos Ah, lados. entonces está, eso va. Pero debe haber también prohibidos, yo qué sé, está muy extendido. Son muy fanáticos del fútbol, no les va todo lo bien que ellos querrían en fútbol. Eran hiper fanáticos de Messi, Mira, hasta que Messi, no sé qué, ellos se ofendieron por una cosa que hizo Messi, que Messi ni se enteró. Ahí para mí fue un mal manejo que hicieron los representantes de Messi, que era, Messi se tenía que presentar, creo que era en Shanghai o en Hong Kong, y y a último momento estaba lesionado y no jugó. Y 2 días después jugó en Japón. Y hay una rivalidad histórica entre Japón y China. Y entonces, que Messi no hubiera jugado en China y sí hubiera jugado en Japón, lo tomaron como una ofensa mortal. Y ahora Messi pasó de ser el ídolo de todos los chinos a no se habla más de Messi, dejó de existir. qué curioso lo que estás contando. Imperdonable lo que hizo. Porque no jugó, mucha gente había comprado la entrada para verlo jugar y él no jugó y salió el técnico a pedir disculpas y los tipos decían, ¿qué me importa el No técnico? alcanzó, no Y el técnico alcanzó. decía, claro, pero la gente quería que Messi pidiera disculpas, no el técnico, no le importaba el técnico. Hanna, y Eso es la verdad. respecto de los deportes y de los espectáculos, deportivos y no deportivos, ¿en general la sociedad china mira hacia afuera o tienen todo un star system propio de deportistas y de artistas y se consume por dentro? Te doy un ejemplo. ¿La NBA interesa en China? O, por ejemplo, interesa el torneo de básquet de local. Un artista Es que musical. los chinos tienen gente en la NBA. Tienen, sí, tienen una de sus estrellas, es verdad. Pero, por ejemplo, eso Tienen, se mira, se sigue lo que pasa, por ejemplo, en un torneo internacional así. se sigue, pero se sigue el básquet local también. El básquetbol local se sigue mucho. Ajá. Siguen las ligas internas de fútbol y siguen las ligas exteriores. En cuanto al Star System actoral, consumen casi todo interno. Todo Ven las interno. películas exteriores, pero sus actores, sus artistas favoritos, sus cantantes favoritos son casi todos chinos. Mirá, o sea que Tienen ahí, por ahí, quiso, en algún momento los K-pop les pelearon el mercado y los chinos armaron su propio C-pop con iguales a los K-pop, pero chinos. mirá, los de Corea entonces hicieron una aproximación y encontraron el émulo rápidamente, el émulo local. Sí, Pero no le así que tienen funciona. los C-pop. Pero, por ejemplo, un artista latino que por exotismo pueda funcionar,
¿encontraste alguno? Y cada tanto aparece gente. A- Hay algunos artistas son muy vivos y aprenden chino. Y Ajá, eso te abre todas las puertas. mira. Ahí le funciona, porque el chino el exotismo no le va mucho. Ah, ahí Porque tenés un punto, mirá. están acostumbrados a lo que ellos tienen. Claro. Como lo mismo que pasa en muchos países del mundo, que consumen sus estrellas internas. Este, no les va mucho lo exótico. Claro, ahora si aparece alguien exótico y además habla chino, ahí sí, les encanta y lo convierten en una mini estrella. Tampoco es una estrella global, pero puede tener mucho éxito. Y bueno, es un mercado de 1.400 millones de personas, ¿no? Sí, Diana, ¿y cómo? con que te escuchen en una ciudad, Ya esta estamos, ciudad tiene 15 millones de habitantes, son 5 Uruguay. claro. Hanna, ¿y cómo ves la movilidad profesional en el país actual en cuanto al ascenso? Me refiero a una persona joven que de pronto empieza con una actividad profesional o comercial. ¿Económicamente logra un ascenso social o se va a mantener en su renglón, entre comillas? Mira, vos sabés que China está cambiando bastante, así que es difícil hacer un análisis en este momento. Pero cuando yo llegué a China en 2016, era una ciudad que tenía bastante movilidad social. Bien. Un país, la ciudad mucho más. Esta ciudad en particular tiene mucha movilidad social. Ahora, no sé, ahora tendría que revisar un poco los conceptos para ver cómo quedó eso después de la pandemia. Ujú. No lo tengo claro, si hay tanta movilidad social como antes. Hanna, y otra pregunta que te hago, migración interna, por ejemplo, de que los pueblos del interior se queden sin jóvenes porque los jóvenes van a estudiar y se quedan en la ciudad, es un fenómeno que, por ejemplo, en Europa se dio intensamente y ahora está revirtiéndose porque es tanto el valor del metro cuadrado en las ciudades que los jóvenes están volviendo a los pueblos. ¿Cómo lo ves Eh, eso en China? eso, eso no lo puedes hacer en China porque en China vos necesitas como una especie de pasaporte interno para moverte dentro de China, ¿no? Que cada uno va y vive donde quiere. Ajá. Vos tenés que, si vos naciste, tenés asignado un lugar y vos tenés que solicitar permiso para mudarte a otra ciudad. No es que me voy y hago cualquier cosa. Ah, mirá, tenés que mantenerte como si fuera cerca de tu lugar de nacimiento. Sí. Qué curioso, Ahora, mirá. pero igual, o si no, pedís permiso y los permisos se te otorgan porque hay migración interna. ¿Cómo ves en los jóvenes chinos su aspiración profesional o de vida? ¿Cómo lo ves si lo comparás con de pronto la de Uruguay, la de América Latina? En general, los jóvenes de China, ¿cuáles son sus sueños? Mira, hasta eso también está cambiando. Ellos a los millennials los llaman la generación Ling Ling, Ling Ling. porque, porque el Ling es cero, es cero cero. Y los Ling Ling son especiales porque se cansaron. Antes, o sea, los criaron para ser sumamente ambiciosos, para perseguir la escala social, para ganar plata y se cansaron de trabajar tantas horas y ahí hubo como una regresión, una rebeldía de esa generación, que sé, yo prefiero ganar menos y disfrutar más de mis amigos, salir, el ocio. Es la primera generación que abrazó el ocio como forma de vida. Qué No te digo interesante. que, no te digo que se están rascando, pero comparativamente con la generación de sus padres o de sus mayores, vivían para trabajar, los millennials chinos decidieron vivir la vida, disfrutar, viajar, no sé, Hay salir con un poco más amigos. de hedonismo, pero me imagino las críticas que deben recibir de la generación de sus papás. Y si entonces los chicos le dicen, bueno, páguennos mejor. Y Claro. se terminan las discusiones. Sí, pero también hay que tener en cuenta que un sistema que está basado en la veneración de las personas mayores y en muchos casos el apuntalamiento económico de esas personas mayores por parte de los jóvenes,
no se puede dar el lujo de tener una fractura social en ese tema, ¿no? De acuerdo, es todo un tema que muy bien señalás, porque de hecho en este momento la población se está envejeciendo, porque además tienen el problema de que de que hay muy baja natalidad y el tema de los jubilados va a ser un problema serio, serio, muy serio. O sea, Totalmente, ya la lo es en pirámide todos los ya lo es. lo estamos viviendo en todas las sociedades occidentales, ese problema de o sea que también hay una baja natalidad, es una realidad. Y la Sí, expectativa de vida de los veteranos no es baja en China. Estaba mirando que tienen muy buenos números en cuanto a expectativa de vida. tiene, tiene muy buenos números y mejoró sustancialmente con la pandemia, Y porque mejoró, los claro. cuidaron muchísimo. No, y Sí, construyeron mejoró con la infraestructuras pandemia. enormes. Sí, Y el sí, balance sí. entre trabajo y descanso, para vos, por ejemplo, ¿es similar al que tenías cuando estabas en nuestro país o la presión No, laboral es mayor? no, acá se trabaja mucho más. Se trabaja Acá se más, trabaja, es una realidad. sí, sí, acá se trabaja mucho más. Por ejemplo, estamos hablando de que se descansa un día a la semana. No, bueno, yo doy clase, o sea que a mí eso es injusto porque los docentes, bueno, a veces nos hacen trabajar los sábados, ¿eh? Te Ajá. digo, a veces nos hacen trabajar los sábados, pero no siempre. Pero es injusto compararlo con por ahí un trabajo de 8 horas. Pero sí que muchas veces sí se trabaja sábados, puede ocurrir que se trabaje los sábados. Y Este, te hago una pregunta más para ir cerrando. La vez pasada vi un documental muy interesante acerca de una empresa norteamericana que en territorio norteamericano cierra, está cerrada varios años, la compra una gran empresa china de la misma especialidad y la reabre. Y monta un mm, sistema híbrido de un sistema de gerentes que vienen de China y trabajadores que eran de la propia empresa en norte de Estados Unidos. Y bueno, el choque cultural es tremendo, el documental es muy interesante, pasó esto, es una fábrica de parabrisas, es muy, muy curioso el caso. Y ahí aparece un tema que es el compromiso del trabajador hacia la empresa. Hay como un paradigma desde Occidente de que el trabajador chino realmente tiene la camiseta como muy puesta de la empresa. ¿Eso es así? ¿Fue así? ¿Está cambiando? ¿Cómo lo ves? fue así, está cambiando. Este, ya ahora, o sea, antes el trabajador lo daba todo por la empresa y ahora eh, ha habido, bueno, el gobierno ha defendido más al trabajador en algunos aspectos, en otros no, y los trabajadores se movilizan a su manera Ajá, y consiguen cambios. mira. Acá no vas a ver paros y esas cosas, pero tienen sus formas de movilización, tienen sus sindicatos, tienen su forma de negociación. Ah, mira. Este, mm. Y lo último que te quiero preguntar, el debate político en China. Tengo entendido que estamos hablando de un gobierno de partido único, que no tiene Sí, que no tiene elecciones periódicas, o sea que el partido no tiene que permanentemente presentarse ante la ciudadanía y rendir examen. Este, pero hay oposición, tiene elecciones internas. tiene elecciones Tiene, tiene, internas. claro, la oposición está dentro del partido. Ajá, Hay corrientes dentro del partido. Hay otros partidos, pero no tienen chance. entiendo. O Pero sea, elecciones hay elecciones. Lo que pasa es que son adentro del partido. ¿Y hay programas de televisión en los cuales, por ejemplo, los líderes de las otras corrientes dentro del partido expongan sus ideas y se puedan enfrentar con quienes hoy tienen el poder dentro del partido? ¿Es un tema público o sucede todo ámbito de asamblea del propio partido? No tengo ni idea porque yo no miro mucha televisión china, salvo espectáculos, novelas y Claro, huevadas varias, ¿no? O sea, tendría que saber muchísimo chino para poder escuchar un programa de política chino. claro, No, pero los hay. O no sea, veo. la pregunta es si los No, hay. la respuesta es que no tengo ni idea. Ah, Sé que perfecto. hay partidos, hay 8 partidos. 8 partidos. Este, pero son muy minoritarios frente al Partido Comunista. Comprendo. Es un partido hegemónico que a la vez tiene corrientes Sí, internas. exacto. En general, no la podrías considerar una sociedad politizada. No es que la gente en la calle habla de política o que en la charla de bar está la política. No porque, a ver,
Hay un contrato social en China. Ya lo decía Perón, A el ver, órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Y hay un contrato social que es, desde hace 40 años, China viene creciendo económicamente a un ritmo imparable. Mientras la gente tenga cada vez más plata, no van a hablar de política. Van a confían. hablar de política cuando, cuando eso deje de ocurrir. Ahí van a empezar a hablar de política. O sea que por ahora, Mientras la gente está ganando más, tiene auto, viaja, tiene ocio, está mejorando su forma de vida, la política no es un... Yo no lo he visto formar parte de la charla cotidiana. Los de mi edad, los viejos de mi edad hablan de política por ahí, pero sobre todo dentro de la academia, más que nada. No, en la calle no los veo que hablen. Mi chino es bastante limitado, pero no los veo. En general, los politizados son fanáticos pro gobierno. así se da. Este, sí, yo no. Hubo un momento de protesta importante que fue el maniobrón que dieron después, porque durante el COVID era tan asfixiante la política COVID cero que en un momento empezó a haber protestas y como para que no los llevaran detenidos ni nada, salieron a protestar con cartas, con papeles en blanco. Y ahí el gobierno escuchó fuerte y clara la señal y dio marcha atrás con la política COVID cero. O sea, los tipos se dan cuenta cuando se viene un tormentón. O sea, Entiendo. Hay sensibilidad en ese eh, sentido. hay sensibilidad. O sea, les sirve más escuchar y pegar el volantazo que salir a reprimir. Hanna, 9 años llevas en China. ¿El idioma se ha ido adquiriendo? ¿Te desempeñás ya si tenés que salir cuando salís a la calle hablando chino? Y mira, mi nivel de chino es el nivel Peppa Pig. Con eso nos dijiste todo. No es Pero, fácil entonces entrarle al idioma. pero, por ejemplo, voy a instalar un aire acondicionado mañana y logré que me llame el técnico y combinar el horario para mañana. O sea, operaciones de no muy alta complejidad las puedo hacer en chino sin ayuda y por teléfono. Pero, pero Peppa Pig, no me pidas más que Y eso. el lenguaje escrito es bravo, Este, ¿no? el lenguaje escrito es más fácil para mí porque lo buscas en el celular. Claro, claro. Está tipeado. Si vos sabés cómo se pronuncia y te acordás más o menos cómo es el simbolito, lo escribís. Amigas, amigos, creo que de la charla con Hanna todos habrán sacado sus conclusiones, ¿no? Información sobre todas las áreas de la sociedad china. En muchos aspectos nos hiciste reír, Hanna, con tus historias, pero me parece algo muy interesante que despertemos la curiosidad, que rompamos mitos, que nos acerquemos a una cultura que es milenaria y que además es tal vez una de las mayores potencias económicas del mundo y nuestro principal socio de negocios. No sé si en Uruguay estamos prestándole atención a la potencia económica que significa China y la relevancia que tiene para nuestro país, pensando en lo que es la formación de nuestros jóvenes. Vamos a ver qué pasa en el mediano plazo. Hanna, te quiero agradecer mucho el contacto, el trasnoche, para poder conversar con nosotros aquí en el programa. Bueno, muchísimas gracias Raúl a vos por la invitación y por haber pensado en mí. Les agradezco un montón y les mando un saludo muy grande. Amigas, amigos, Hanna Rodríguez Hertz desde Shenzhen, en China, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Por hoy vamos hasta acá. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.